Si de terremotos se trata, el léxico de la Real Academia Española nos indica que terremoto significa lo siguiente: agitación violenta de la Tierra, sacudida del terremoto, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior del globo terrestre. La estructura que nos ocupa, construida en 1870, estaba situada en el kilómetro 218 de la Ruta 5, límite entre las comunas de Curicó y Molina, en el país de Chile, y fue destruido el 27 de febrero de 2010. Se trata del llamado Puente Río Claro, un puente integral que establecía una vía de cruce sobre el río al cual da nombre. En principio, no podemos referirnos a un elemento fallido, dado que en la fecha de construcción los puentes no contaban con protección antisísmica, ni los reglamentos eran tan severos como para proteger a las estructuras de movimientos de placas tectónicas de tal. En este caso hablamos de 8,3 en la escala Richter, y por tanto, habría sido la propia naturaleza del puente la que estaba predestinada a colapsar. A nuestro entender, el proyectista hubiera quedado exento de responsabilidad alguna, por lo nombrado anteriormente sobre los reglamentos, no así la empresa explotadora de la autopista sobre el puente, ya que se sugirió reemplazarlo por su estado maltrecho y no se hizo caso de las advertencias. Actualmente, el puente Río Claro vuelve a estar en pie tras la reconstrucción total a partir de una propuesta de mejora, que por supuesto hubiera evitado el accidente en su momento. Esta reconstrucción se basa en la utilización de acelerómetros, sensores de desplazamiento, sensores de deformación e inclinómetros a lo largo de la estructura, para prevenir y controlar el acceso de vehículos y con ello controlar las sobrecargas. La nueva estructura dispone también de amortiguación neumática en sus tres pilares, que se encarga de reducir los efectos producidos por los esfuerzos transversales, los más dañinos en casos de terremotos, dado que la estructura en ningún caso los contempla en mayor medida. El terremoto de Cariaco de 1997 ocurrió en la región oriental de Venezuela. Tuvo una duración aproximada de 51 segundos. Ahora vamos a estudiar el edificio del Liceo Raimundo Martínez Centeno. La inestabilidad se inicia en los pórticos centrales con la falla frágil por cortante de las columnas muy cortas del primer entrepiso, creadas por la presencia de paredes de mampostería adosadas a las columnas y con pequeñas aberturas en la parte superior. El modo de falla resultante de los análisis es congruente con lo observado en el sitio. Quitando las paredes y repitiendo los análisis, se observa también una concentración de deformaciones en el primer entrepiso que conduce a la inestabilidad del edificio. El derrumbe de ambos edificios del liceo puede ser atribuido a la limitada capacidad para resistir carga lateral y para disipar energía, aunado a la presencia de columnas cortas que precipitaron los modos de falla frágil de la estructura, que son características de las edificaciones construidas con las normas antiguas de diseño sismoresistente. Debido a la presencia de paredes de relleno con aberturas, la respuesta no lineal depende del sentido de la aplicación de las cargas laterales. Los estudios de respuesta estática no lineal para carga hacia el oeste, la dirección predominante del colapso, revelan una respuesta elástica del edificio hasta alcanzar una deriva global del 3,2 asociada a una resistencia lateral de 0,14 veces el peso. En ese momento se produce la falla frágil por cortante de todas las 9 columnas muy cortas, 40 centímetros, del primer entrepiso, seguidas por una falla similar de todas las 14 columnas muy cortas, 40 centímetros, del segundo y tercer entrepiso, en ese orden para una deriva global de 6,9. Durante ese proceso, muy pocas columnas de mayor longitud tuvieron la oportunidad de ceder y desarrollar comportamiento plástico. La inestabilidad se alcanza a una deriva de 12,4 a una resistencia lateral de 20,1% del peso. Los pórticos B y E son los primeros en fallar por poseer un mayor número de columnas muy cortas y ser los más rígidos. Un análisis estático no lineal e individual de ellos revela una caída brusca del 62% de su resistencia lateral al alcanzar una deriva de 3,4, producto de la falla por cortante de todas las columnas muy cortas de los dos primeros entrepisos. Se recomienda un ancho equivalente igual a 0,15 veces la longitud de la diagonal de la pared cuando ésta rellena totalmente el pórtico. El antiguo reglamento de Venezuela estipulaba que tenían que resistir a un terremoto de aproximadamente 6,3 en la escala Richter. Tras el suceso de este terremoto, se incrementó este valor mínimo. El suceso en Cariaco fue de valor 7 en la escala Richter.
Por lo tanto, el proyectista del edificio diseñó correctamente en función a la normativa vigente. Se toma en consideración las propiedades de la estructura existente, principalmente su resistencia, rigidez y ductilidad, con énfasis en las irregularidades y debilidades tales como la presencia de columnas cortas. En una opción común, se añaden estructuras auxiliares que están proyectadas para soportar la mayor parte de las cargas sísmicas, conectadas con los diafragmas de las estructuras existentes y apoyadas sobre nuevas fundaciones. Se da atención especial a la compatibilidad de deformación entre la estructura auxiliar y la estructura existente. Como requerimiento de diseño de la estructura auxiliar, las derivas se mantienen por debajo de los niveles que pudieran originar daños en la estructura existente y poner así en riesgo su capacidad de soportar las cargas de gravedad. Pórticos de acero con diagonales concéntricas forman la estructura auxiliar, la cual absorbe prácticamente todas las cargas laterales. En la dirección longitudinal, estos pórticos de acero están conectados con nuevos elementos colectores, garantizando así un comportamiento de diafragma rígido. En la dirección transversal se conectan con las vigas existentes. Un anillo de fundaciones reforzado apoya los 4 pórticos de acero para mejorar la capacidad de soporte y restringir el levantamiento de las fundaciones. Nos desplazamos ahora hasta Santiago de Chile, donde tuvo lugar un sismo en la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe, Cosquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes. Este se originó a 30 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, que acumulaban más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. El terremoto ocasionó un total de 525 víctimas mortales, cerca de 500.000 viviendas sufrieron daños severos y se estimaron un total de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. El sismo es considerado como el segundo más fuerte de la historia del país y uno de los 6 más fuertes registrados por la humanidad. Durante más de 170 años, la subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana estuvo retenida sin poder liberar energía acumulada a través de un evento sísmico. Así, se acumuló una diferencia de hasta 10 metros entre el desplazamiento esperado de las placas y el real. El Centro de Investigación Periodística constató que en al menos 11 de los 24 edificios más dañados por el terremoto se repite la misma falla estructural, armaduras de hierro del concreto que no soportaron la presión. Esto se debe a los llamados edificios de primer piso blando, con menos muros estructurales en sus plantas bajas. En síntesis, para soportar el peso propio de la estructura y las cargas adicionales provocadas por un sismo, tienen menos elementos estructurales, muros, columnas o pilares, que los edificios tradicionales. Las normas chilenas utilizadas para estas construcciones son la 430 para el tratamiento del hormigón y la 433 para el diseño sísmico. Dichas normas adoptan las especificaciones de la norma norteamericana ACI 318 para la confección de los muros. Sin embargo, la norma chilena incluyó una excepción para realizar los refuerzos transversales de diferente manera, lo que provocó las fallas. Posteriormente, la norma 430 se actualizó y corrigió dicho error obligando a utilizar estribos y ganchos con retorno en la construcción. Cuando una estructura de concreto es sometida a compresión, el hormigón tiende a partirse en trozos y salir hacia los lados, dejando hierros a la vista y doblados. Un temblor hace que el edificio oscile, cargándose primero sobre un sector y luego sobre el otro. Hay un momento en el que un muro o un pilar recibe más carga de lo habitual. Esto puede ocasionar que el hormigón se proyecte y que los hierros queden desnudos. Cuando el sismo inclina el edificio sobre el sector contrario, el acero se estira o se rompe. Al siguiente ciclo de oscilación, este sector debilitado vuelve a soportar compresión y como las barras ya no están recubiertas, se doblan o pandean. Hay una mayor probabilidad de que esto ocurra cuando la duración del ciclo de oscilación se acerca o supera un segundo, lo que obviamente se da con más frecuencia en los edificios altos. Posteriormente al sismo, la inmobiliaria presentó un informe en el que se evaluaban los daños. Este documento se convirtió en una prueba que demostraba que efectivamente se cometieron graves errores de construcción. El mismo proyectista que realizó los cálculos previos a la construcción fue el que redactó el informe, confirmando que los planos y los cálculos cumplían la normativa vigente. Esto fue una lección trágica para las inmobiliarias y las constructoras, que pagan a los operarios por kilo de acero instalado, lo que les estimula a trabajar a destajo para ganar más y atenta contra la calidad del trabajo.
La norma indica que el refuerzo transversal debe proporcionarse ya sea mediante estribos cerrados de confinamiento sencillos o múltiples. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra y el mismo espaciamiento que los estribos cerrados de confinamiento. Los estribos cerrados y los ganchos suplementarios son barras que tienen la particularidad de terminar en un ángulo de 135 grados, lo que se conoce como gancho sísmico, el que virtualmente abarra los gruesos hierros longitudinales para que no se doblen a causa de un terremoto. Esta imagen es un ejemplo de refuerzo transversal proporcionado por un estribo de confinamiento y 3 ganchos suplementarios. Los ganchos suplementarios con gancho de 90 grados no son tan efectivos como los ganchos suplementarios con gancho de 135 grados, o los estribos cerrados de confinamiento. Los ensayos han demostrado que si los suplementarios con ganchos de 90 grados son alternados, el confinamiento será suficiente. ...11 de mayo de 2011... un terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter sacudió la localidad murciana de Lorca. Sus efectos se sintieron en toda la región de Murcia. Fue precedido por un seísmo premonitorio de 4,5 sucedido a las 17:05 hora local de ese mismo día. El movimiento sísmico fue sentido también en las provincias de Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y en algunas zonas de la ciudad de Madrid. En la calle Infante Juan Manuel, el edificio número 5 colapsó completamente. Se trataba de un edificio de pórticos de hormigón armado de 3 alturas. El edificio poseía una planta baja elevada con respecto de la rasante de la calle y pilares cortos en 2 pórticos perimetrales. Un edificio gemelo colindante de la misma promoción acusa graves deformaciones en los pilares cortos, confirmando el mecanismo de colapso causado por el fallo de los pilares cortos perimetrales. Bajo la acción del sismo, los pilares cortos del pórtico perimetral atraen gran parte de la carga sísmica debido a su gran rigidez con respecto al resto de pilares de su planta. El fallo de los pilares cortos provoca el basculamiento y colapso del inmueble que invade la calle Talleres, impactando y dañando el edificio de enfrente. La aceleración de cálculo que la norma de construcción sismorresistente de 2002 obliga a cumplir depende de 3 factores. Aceleración básica, que para Lorca es de 0,12 Gs según el mapa adaptado de la norma. Tipo del terreno, que para el terreno de blando de Lorca es del orden de 1,3. Coeficiente ρ, que mide la probabilidad de que en el periodo de vida útil de la edificación se supere la aceleración básica, función del tipo de edificio, que para las viviendas es de 1. Con lo dicho, la aceleración de cálculo previsible según la norma para preparar la respuesta de los edificios en la zona de Lorca es del orden de 0,16 Gs. La aceleración medida en el primer terremoto de 0,21 Gs en color negro ya superó en un 30% la de cálculo previsto para las edificaciones habituales en Lorca, del orden de 0,16 Gs. El segundo terremoto en color rojo, que no fue una réplica del primero sino otro con foco en otra posición, aportó una aceleración medida de 0,37 Gs e incluso picos del orden de 0,41 Gs, superando en más del doble la de cálculo antes mencionado. Entonces cabe decir que cualquier edificio, aun cumpliendo la norma, no estaba capacitado para aguantar estos esfuerzos. Por ello, los proyectistas no tienen responsabilidad alguna frente a este caso. Se debe considerar que la respuesta de los edificios fue aceptable ante tan bárbara y desmesurada acción, ya que este fue el único caso que colapsó directamente con el sismo. Los edificios bajos llevan asociados periodos de oscilación cortos debido a que se comportan con una gran rigidez interna. En las plantas bajas, el carácter de rigidez puede resolverse con el esqueleto estructural junto a divisiones rígidas y resistentes, o puede optarse por resolverse con la estructura esquelética exclusivamente, utilizando entonces pocas o nulas divisiones, o divisiones poco rígidas y poco resistentes que permitan las deformaciones de la edificación sin romperse. También resultaría conveniente difundir la utilización de pilares apantallados en las 2 direcciones principales y preferentemente en la zona central tanto del perímetro como de la edificación, buscando cierta simetría.